Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del martes 22 de mayo de 2018, hora 10 de la mañana. Único punto, debate sobre los resultados de la farsa electoral del 20 de mayo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el orden del día propuesto. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha, a favor de expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Hay un solo punto del orden del día que tiene que ver con el evento del 20 de mayo y tenemos pues inscrito una lista de oradores que van a expresar su posición, que tiene que ver con el hecho de que la legitimidad del presidente Maduro se vio agravada por lo ocurrido este 20 de mayo, visto el rechazo del pueblo venezolano que se expresó con la calle vacía y con los centros solitarios. En ese sentido, señor secretario, déle lectura al orden del día aprobado para iniciar con la lista de oradores. Gracias, presidente. Punto único de la sesión del día martes 22 de mayo, debate sobre los resultados de la farsa electoral del 20 de mayo. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Guanipo. Y puede hacer uso de la tribuna oradora. Qué grande es el pueblo de Venezuela. El 20 de mayo se consumó la farsa que fue convocada el día 23 de enero de este año 2018. Un día de la patria, un día en el que se inicia este proceso democrático que hoy está en impresionante riesgo ante un grupo de personas que llegó al poder y que ha querido, sin apoyo popular, mantenerse en el poder. Y para eso organizaron la farsa del 20 de mayo. Y el pueblo de Venezuela se negó a participar. Y los dirigentes de este país, los dirigentes de la oposición venezolana, la Unidad Democrática y el Frente Amplio Venezuela Libre, lo que hicimos fue interpretar el anhelo del pueblo de no ir a esa farsa electoral y de darle una demostración a Nicolás Maduro de que este es un pueblo que tiene dignidad, este es un pueblo que tiene decoro, este es un pueblo que tiene esperanza y que va a seguir luchando por algo fundamental, que es que este año 2018, cumpliendo la Constitución venezolana, haya una verdadera elección en Venezuela y elijamos a un nuevo presidente de la República. No pudo Nicolás Maduro con las amenazas, no pudo con la confusión, no pudo con la injusticia, con el chantaje, con la exigencia a la gente de que fuera a participar en esa farsa. Y quiero darles un solo dato. El gobierno dictatorial venezolano ha dicho que en Venezuela 17 millones de personas tienen el carnet de la patria. Y a los electores les dijeron, si usted va a votar, le escaneamos el carnet de la patria y de una vez le depositamos en su cuenta 10 millones de bolívares. Y el pueblo dijo, estoy pasando necesidad, estoy sufriendo el hambre, estoy sufriendo el desabastecimiento, pero yo tengo dignidad y mi dignidad no la compro ni la vendo. Y por eso este pueblo mayoritariamente tomó la decisión de no ir a esa farsa y por eso esa actitud ha sido reconocida en Venezuela y en todo el mundo. Fue la decisión de un pueblo de no acompañar un intento de mantenerse en el poder sin contar con respaldo de ese pueblo. Venezuela desobedeció
masivamente la intención de la dictadura de llevarla como borrego a votar en un proceso que no es una elección. Y por eso el pueblo se convierte en protagonista definitivo de la lucha por lograr lo que estamos buscando. Y este pueblo va a seguir exigiendo y luchando para tener elecciones libres en Venezuela, sin coacción, con libertad, con la posibilidad de que sintamos que al votar podemos elegir y no con la intención de ir a un proceso en el cual se intenta que alguien que tanto daño le ha hecho al país se mantenga en el ejercicio de la primera magistratura nacional, siendo repudiado por el pueblo. Lo que hizo Maduro el 20 de mayo fue un ridículo mundial. Todo el mundo en todas partes del planeta ha reconocido que eso ha sido una farsa. Y por eso nosotros tenemos que seguir luchando para rescatar el valor del voto. El voto es la herramienta fundamental de la democracia. Y el voto es la herramienta de los ciudadanos para decidir si un gobierno puede o no continuar. El voto sirve para castigar, el voto sirve para elegir y el voto tiene que ser rescatado por los venezolanos. Por eso, si en este momento está cerrada la vía electoral, nuestro trabajo es abrirla y abrirla con participación ciudadana, abrirla con presión nacional, abrirla con presión internacional. Pero también hay que significar el triste papel del Consejo Nacional Electoral. Desde la convocatoria hasta la realización de esa farsa, vimos a un Consejo Nacional Electoral convertido en la Oficina de Asuntos Electorales del PSV. Y eso nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Y por eso, con respeto, pero con dignidad, con autoridad, le decimos a la señora Tibisay Lucena: usted es una vergüenza nacional. Si usted tiene una pizca de dignidad, renuncie a ese Consejo Nacional Electoral y permita que se renueve ese instrumento para que pueda ser realmente un árbitro imparcial, que hoy no lo es. Queremos también rendir un homenaje a todos los venezolanos, a los que decidieron no ir a esa farsa y demostraron que se crecen frente al chantaje y a la presión, pero también a los que decidieron ir, y decidieron ir por razones muy específicas. Algunos porque consideraban que todavía se podía votar y elegir en Venezuela, y otros porque sencillamente fueron coaccionados a ir a participar. A ambos les decimos: señores, tenemos un país que construir, tenemos una Venezuela que salvar, y ustedes son también necesarios en esa lucha. Pero también es importante reconocer a los integrantes del chavismo, a los que son funcionarios públicos y a quienes quisieron obligar, que también dijeron: a pesar de lo que pueda pasarme, no voy a participar en esa farsa, y decidieron no ir. A ellos nuestro reconocimiento. También a la Fuerza Armada Nacional Venezolana queremos dirigirnos, a esa Fuerza Armada que es quizá el testigo más importante de lo que pasó el 20 de mayo. A ustedes les correspondió cuidar los centros de votación, y ustedes saben lo que pasó, y saben que eso que pasó es un mensaje que dio el pueblo de Venezuela, y ustedes tienen que ser consecuentes con ese mensaje. Ustedes tienen que asumir la responsabilidad de defender la institucionalidad en Venezuela. Señores de la Fuerza Armada Nacional, lean la Constitución venezolana, lean el artículo 328, que claramente establece que ustedes no pueden formar parte de ninguna iniciativa partidista. Asuman la responsabilidad de rescatar a Venezuela. Y yo solo les preguntaría: ¿ustedes creen, señores de la Fuerza Armada Nacional, que tiene autoridad el irresponsable de Nicolás Maduro para actuar como comandante en jefe de esa Fuerza Armada Nacional? No lo tiene, no tiene autoridad. Y lo que le pedimos a ustedes es que actúen en consecuencia. A la comunidad internacional tenemos que darle las gracias. Gracias definitivas a todos los países del mundo que han sido solidarios con esta patria venezolana.
en los momentos en que más en riesgo está la democracia, es muy importante que toda la comunidad internacional se nuclee, se aglutine para lograr rescatar la democracia. Y ustedes lo han hecho y nosotros lo agradecemos al Grupo de Lima, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea. Muchas gracias, pero si algo les podemos decir es que si en algún momento necesitamos mucho más de su apoyo, de su acompañamiento, es en este momento. Así que gracias a la comunidad internacional y esperamos de ustedes el comportamiento que han tenido en los últimos tiempos para con Venezuela. Por último, Maduro y sus cómplices han dicho que invitan a un diálogo. Y yo me pregunto, ¿con qué autoridad un ser absolutamente ilegitimado por el pueblo puede pretender convocar a alguien a ningún diálogo? Las cosas en Venezuela no van a cambiar después del 20 de mayo, lamentablemente. La crisis se va a profundizar. Quien sigue sufriendo es el pueblo de Venezuela. Es el pueblo que no cuenta con alimentos. Es el pueblo que no cuenta con medicinas. Es el pueblo que está lamentablemente en una situación deplorable en materia de electricidad, de transporte público, de servicios públicos en general. Es el pueblo el que siente que no hay ninguna autoridad desde quien ejerce ilegítimamente la presidencia de la República para invitar a nadie a conversar absolutamente acerca de nada. Y yo creo que en nombre de toda la unidad democrática es necesario que rechacemos esas pretensiones y que sigamos entonces en una lucha por lo que el país espera, que es su redención y que es el cambio. Venezuela aspira a un cambio. Venezuela aspira a que este país pueda transitar por el camino de la democracia, de la justicia, de la libertad, por el camino del progreso, por el camino del bienestar. Y hoy queremos decirle al pueblo de Venezuela que es la hora de la unidad grande, que es la hora de la patria grande, que es la hora de seguir leyendo, escuchando y cantando nuestro himno nacional, que en una de sus estrofas se refiere claramente a lo que se aspira de nuestro pueblo y a lo que aspiramos hasta el Altísimo. Gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Pueblo de Venezuela, vamos a seguir luchando para rescatar la democracia y vamos a convertir a Venezuela en un país de progreso y de bienestar. Nunca pierdas la esperanza, nunca pierdas la ilusión. Venezuela va a salir de Maduro y vamos a lograr el país de la reconciliación nacional. Adelante Venezuela, vamos a triunfar. Muchas gracias. Gracias al diputado Juan Pablo Guanipa por su intervención. Y a continuación tiene la palabra el diputado Stalin González. Voy a hacer uso de la tribuna de oradores. Buenos días, compañeros diputados. Gracias a Juan Pablo que abrió este debate que tiene que ver con lo que ocurrió el domingo y que creo que todos sabemos lo que pasó el domingo. El domingo era un fraude cantado, todos sabíamos lo que iba a ocurrir, todos sabíamos que no iba a cambiar nada ese proceso fraudulento y que más bien iba a profundizar la crisis. Hoy todos vimos durante semanas las denuncias que se hicieron sobre ese proceso, sobre la no apertura del REP, las no garantías y el por qué, y hay que recordar el por qué la unidad no fue ese proceso, el por qué no firmamos ese acuerdo en Dominicana, porque no había garantías, porque no había observación internacional, porque no se le puede confiar a Maduro en su palabra. A quienes confiaron en ese proceso incluso fueron y hasta firmaron un acuerdo y no lo cumplieron. Y lo que vimos el domingo
fue la rebeldía de un pueblo contra un sistema, la rebeldía de un pueblo contra quien los oprime, la rebeldía de un pueblo a quienes hoy está pasando trabajo por culpa de su mal gobierno. ¿O es que acaso la inmensa mayoría que no fue el domingo no quiere esperanza, no tiene esperanza, no quiere el cambio? Todos y cada uno en este país queremos que las cosas cambien. Si algo quedó claro del proceso del domingo es que la inmensa mayoría de este país no cree y no creyó en ese proceso, pero que más de 2/3, casi el 80% de este país quiere cambio y tiene sus esperanzas intactas en el cambio. Y quiere el cambio porque no quiere seguir viviendo en la pobreza, en la miseria. Quienes hoy convocaron a ese proceso y van a intentar hoy montar un acto a cuadras de aquí, son los mismos que nos están haciendo cada día más pobres. Son los mismos que se robaron toda la plata de este país, son los mismos que han quebrado PDVSA, que quebraron todo el sistema eléctrico, que se llevaron y utilizaron la comida el domingo como un mecanismo de cohesión a los venezolanos. Y ese pueblo se rebeló el domingo. La rebeldía fue a ellos, a esos puntos rojos, a ese carnet de la patria, al usar el hambre, jugar con el hambre para que fueran a votar, y este país no fue a eso. Pero el gran testigo el domingo en cada uno de esos centros de votación, en todo y cada uno de esos centros de votación que se utilizaron el domingo para ese fraude, había por lo menos un oficial de la Fuerza Armada y soldados de nuestra Fuerza Armada. Todos ellos fueron testigos del gran mensaje que le mandó el país al régimen que no creía en esa farsa y que sabe que esa no es la solución y que ellos son los responsables de la crisis que hoy vive el país. Hoy cada uno de esos oficiales, pues, ¿cómo oculta eso? ¿Cómo va a ser el gobierno si todos esos oficiales y soldados vio lo desolados que tuvieron los centros? La rabia con que la gente se expresa en la calle del gobierno. Ellos son testigos de lo que ocurrió el domingo. Pero pasado esto, hoy es un momento de unidad. Hoy creo que la unidad nos reclama. La unidad de los venezolanos, los que votaron y los que no votamos. Hoy cada uno tenemos las mismas necesidades y estamos juntos en esto. Hoy todos, así como lo dije al principio, creemos en el cambio. Tenemos la esperanza que haya cambio. Hoy debe haber el encuentro de los venezolanos y luchar juntos porque haya cambio político. Luchar juntos por una elección de verdad. Hoy es el momento de unificarnos de nuevo. Pasada esa página que ya sabíamos lo que iba a ocurrir, tenemos que unificarnos porque todos estamos pasando por la misma necesidad. Es un pueblo que está unido con las ganas del cambio. Pero también, y hay otro mensaje, que es el reencuentro de la dirigencia. Hoy es un momento para el reencuentro de quienes creyeron que en ese proceso y quienes no. Es el reencuentro por este país. Este país merece que hoy estemos juntos, que la dirigencia política se reencuentre, que vayamos juntos y luchemos juntos por el cambio político. Este país merece el reencuentro de la dirigencia, que luchemos juntos por el cambio a través de una elección libre y justa, que entendamos el reclamo que nos está haciendo Venezuela, que nos pongamos de acuerdo, que no es el momento de te lo dije o quién tenía la razón o qué hicimos, sino que nos reencontremos y vayamos juntos y le demos a este país la salida que hoy necesita. Que el cambio no va a ser mañana, que el cambio no va a ser pasado mañana, pero que hay que luchar. Este país necesita que luchemos y que aprovechemos todo ese apoyo internacional que hoy la gran comunidad internacional apoya el deseo de cambio de los venezolanos. Aprovechemos la articulación de una organización aquí, el reencuentro de la dirigencia, la articulación de la protesta social, la presión internacional y logremos que en Venezuela pueda haber un cambio político a través de elecciones justas y libres, porque al final nosotros queremos es que los venezolanos elijamos nuestro propio destino. Esto, señor presidente. Gracias al diputado Stalin González por su intervención. Para continuar, en el derecho de palabra la tiene el diputado Julio César Reyes, primer vicepresidente. Gracias. Sí. Buenos días, señor presidente, compañero segundo vicepresidente, colega diputado. Hoy he querido intervenir en este punto
de singular importancia para el país, para este Parlamento, y en razón, en primer lugar, para nuestra fracción Avanzada Progresista, dar apoyo irrestricto al proyecto de acuerdo que hoy se presenta en esta Cámara, en este Parlamento Nacional. Y también estoy obligado a intervenir porque, como ustedes saben, colegas diputados, nosotros participamos en el proceso. Y siempre en este Parlamento fui respetuoso, los diputados de Avanzada Progresista, de quienes con razón o sin ella, pero igual respetuoso de que no participaran. Y nosotros cuando decidimos participar, cuando Henry Falcón decidió participar, era porque siempre creímos que desde dentro nosotros pudiéramos hurgar y pedir esas condiciones electorales que hasta último momento se estuvieron pidiendo. Y en segundo lugar, porque también siempre hemos creído en la ruta electoral y creemos que la ruta electoral es la salida y será siempre la salida en nuestro criterio para esta tragedia que vive Venezuela. Se hicieron todos los esfuerzos, se suscribieron acuerdos que el gobierno perdió una gran oportunidad en nuestro criterio de cumplir. Fueron varios ítems, casi ninguno cumplió. El mismo día del proceso, incluso, desde horas de la mañana, el Comando Nacional les llamó que corrigieran. No lo hicieron, por el contrario, creo que los abusos, las irregularidades fueron ilimitadas. Yo creo que fue importante esa participación, colegas diputados, porque desde dentro pudimos nosotros terminar de desnudar al gobierno tramposo de Nicolás Maduro. Como efecto lo hicimos. Y como efecto el propio candidato Falcón en horas de la noche lo hizo al desconocer el proceso del 20 de mayo por considerarlo ilegítimo, tramposo y vergonzoso. Todo esto lo manifestamos porque nosotros seguiremos creyendo en el proceso electoral y nosotros acompañamos esa lucha de Venezuela porque hayan en el futuro inmediato elecciones justas, elecciones transparentes. También debo decir que debe haber profunda reflexión de parte de todos, porque este esfuerzo que hace el país, este esfuerzo que muchos venezolanos, sobre todo los que más sufren, el de a pie, el pobre, la pobre en el barrio que no tiene ni qué comer, ansía un cambio, pero también ansía de nosotros que seamos un cuerpo que lucha por Venezuela de manera unitaria, unida. La unidad verdadera y necesaria es implorable en estos momentos de Venezuela. Nosotros, desde Avanzada Progresista, ratificamos nuestro compromiso con Venezuela, ratificamos nuestro compromiso con la unidad verdadera, la unidad cierta, ratificamos nuestro compromiso por un mejor país y esa será siempre nuestra lucha, no será otra. Por esa razón, creo que es hora también de que todos apartemos intereses de cada cual, de cada quien, intereses partidistas inclusive, y pongamos en lo alto el interés supremo que es Venezuela. Que es Venezuela. Por esa razón, nosotros hoy acompañamos y suscribimos este acuerdo que presentan, donde rechazamos y se denuncia al mundo la grave irregularidad cometida una vez por el gobierno. Un gobierno ilegítimo desde todo punto de vista, cuya proclamación que harán en el día de hoy es ilegítima desde todo punto de vista, pero nuestro compromiso tiene que estar
de verdad con Venezuela, que nos mantengamos unidos, porque hoy más que nunca, a pocas horas de un proceso fraudulento, nosotros tenemos un gran reto, pero también tenemos una gran oportunidad de demostrar los venezolanos demócratas, hasta qué punto somos capaces de influir en la construcción de una nueva Venezuela, de una mejor Venezuela, y allí está el compromiso de todos nosotros, y hoy lo ratificamos en este Parlamento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al diputado Julio César Reyes por su intervención. Y para continuar el debate, tiene la palabra el diputado José Antonio España. Y puede hacer uso de la tribuna oradora. Muy buenos días, colega presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, pueblo del Delta. No hay nada que celebrar, esa es la verdad. Nadie tiene razón para sentirse victorioso. Nadie en Venezuela puede tener esa sensación o esa convicción. El mensaje del pueblo venezolano es un mensaje poderoso de rectificación nacional, de una gran rectificación nacional, de comprender el drama que vive Venezuela, entenderlo, aceptarlo, verle la cara al pueblo de Venezuela y decirle: me equivoqué, no lo hice bien. Comenzar por respetar a quienes no votaron, respetar a los 6 millones de venezolanos que votaron por Maduro, respetar a los 2 millones de venezolanos que votaron por Falcón y al 1 millón de venezolanos que votaron por Bertucci. Así comienza un gran acuerdo nacional, que no es diálogo, es un gran acuerdo nacional y es una rectificación. ¿Cómo se nos ocurre llamar borregos a los que fueron a votar? Por supuesto que no, es una descalificación. Paremos las descalificaciones en Venezuela, eso es demasiado importante. ¿Cuál camino se nos propone? ¿El del ojo por ojo? ¿El del diente por diente? Pues todos quedaremos ciegos y todos quedaremos sin dientes, sin ninguna duda, y eso es lo que va a pasar. Mira, alguien puede llegar a la convicción, de verdad, y lo saben muchos aquí, parlamentarios experimentados, que lo han escuchado muchas veces. Si lo que dice la bancada que se sienta de este lado, de la bancada que no viene a la Asamblea Nacional, es verdad, y lo que dicen los que no vienen a la Asamblea y se reúnen en la constituyente de esta bancada es verdad, imagínense ustedes que las dos bancadas tengan razón. ¿Cuál sería el drama de Venezuela? La destrucción de toda la patria venezolana. A eso hay que ponerle un parado. Eso debe acabar. Debemos buscar una ruta para Venezuela. Es por eso que una ruta es el futuro. La ruta no fue ayer. Comienza el 21 de mayo, el 22 de mayo. Se trata de otra cosa. Se trata con mucho respeto de hacerles propuestas a Venezuela. Aquí las cosas no están bien. No están bien en el Parlamento, no están bien en la Constituyente, no están bien en el país. Un gran acuerdo nacional que supere esta situación que hoy tenemos. A eso nos referimos. Alguien puede decir, alguien puede señalar que ambos lados nos tienen mareados. Un lado nos tiene mareados con el hambre y otro lado nos puede tener mareados con la mentira. ¿Cómo se nos va a ocurrir de pensar que no salir de la casa se iba a sustituir al gobierno? Que quedarnos en la casa era una oferta para sustituir al gobierno de Venezuela. Pues eso no iba a pasar, por supuesto que no iba a pasar. Vamos a superar esta situación. Por eso, ProCiudadanos mañana le anuncia al país una ruta que es fundamental en Venezuela. No basta con decir, ahora sí nos vamos a unir. No basta con decir, ahora sí tenemos propósitos. Hay que escuchar la ruta, y la ruta no es solamente genérica, la ruta no es solamente decir que vamos a luchar, se lucha todos los días, se lucha con condiciones, se lucha sin condiciones, se lucha por la patria, se lucha por la familia. Tengan ustedes la certeza de que mañana comienza y le proponemos a Venezuela una ruta, y el gran acuerdo nacional es con todo, sin exclusiones, con los que no votaron, con los 6 millones que votaron por Maduro, con los 2 millones que votaron por Falcón y con el 1 millón que votó por Javier Bertucci.
gran acuerdo nacional y se hacen elecciones con un gran acuerdo nacional. Sin acuerdo nacional, ¿cómo se hacen elecciones? Es un lado que le impone al otro, una mitad del país que le impone a otra mitad. Tenga usted la certeza que esa no es la ruta. La ruta es la del gran acuerdo nacional. Muchas gracias, diputado. Gracias al diputado José Antonio España. Y tiene la palabra la diputada Mariela Magallanes. Puede hacer uso de la tribuna oradora. Buenos días, señor presidente, colegas diputados. Yo quiero desde aquí, desde esta tribuna, y en nombre de lo que usted representa, señor presidente, la Asamblea Nacional, el único poder democrático legitimado en Venezuela y en el mundo, que fue votado por más de 14 millones de venezolanos, que todos de pie le demos un fuerte aplauso al pueblo de Venezuela, que este domingo pasado, 20 de mayo, de pie, compañeros, porque fue el pueblo venezolano quien deslegitimó al dictador Nicolás Maduro y quien en su mayoría dijo: no, acepto el chantaje del hambre, de la miseria, de la pobreza. Dijo: no, voy a aceptar más el chantaje de que me despidan o que de mi familia se tenga que ir, porque igualmente se tiene que ir. Dijo que no, porque lo que quiere es un cambio y lo que quiere es democracia. Y dijo que no, porque también nos dio una lección a la dirigencia política. Porque aquí nadie puede sentirse ganador. El pueblo nos volvió a mandar un mensaje y nosotros tenemos que ser responsables y responderle con claridad, con coherencia, con disciplina, con la verdad. Y la verdad es lo que el pueblo no quiere escuchar. La verdad es lo que el pueblo vive todos los días. Y el 20 de mayo el pueblo los deslegitimó. Maduro no se relegitimó, Maduro se deslegitimó y los deslegitimó más del 80% de los venezolanos que decidieron no convalidar ese fraude electoral. Y la gran pregunta, compañeros, que nos hace la gente, que cree en la unidad, que cree en la democracia, que está clara de que tenemos que estar unidos, es la unidad superior. Pero no la unidad de palabras hacia afuera, es la unidad de verdad, es la unidad de la coherencia, es la unidad de que nos quiere ver unidos y comprometidos con este país. Es la unidad que hizo que nosotros ganáramos la mayoría calificada de esta Asamblea Nacional y que es este bastión democrático que lucha y resiste contra todas las vicisitudes lo que este régimen ha querido hacer. Lo que hizo Maduro cuando intentó relegitimarse es una farsa. Y lo deslegitima también el mundo, lo deslegitimó el pueblo y no lo reconoce esta Asamblea Nacional, y que quede claro, es un dictador. Y ante esa pregunta, ¿qué hacer? Lo han dicho los compañeros, a quienes apoyamos, los compañeros de la unidad. Nosotros no podemos seguir divididos, y esto es una propuesta del diputado Américo de Gracia, quien hoy no se encuentra con nosotros, porque resulta que es víctima también de esa situación de crisis, de que no hay transporte, no hay situación económica que pueda soportar esta situación que nos quieren someter. Pero igualmente hay que reconocerlo. Maduro es el gran perdedor en la jornada de ayer, pero la oposición no puede ser la ganadora mientras permanezca fracturada entre intervencionistas, colaboracionistas, restauracionistas. Sin unidad no hay paraíso y necesitamos un proyecto de país y el liderazgo que tiene que asumir el verdadero momento histórico que estamos viviendo y volver y comenzar a la ofensiva. Hay que restablecer la confianza de los ciudadanos en su liderazgo natural y presentar un proyecto común de país, y somos capaces porque lo hemos logrado. Tenemos que ser capaces de sustituir el militarismo por el civilismo, el estatismo rentista por el productivismo, el caudillismo por el institucionalismo, el populismo por el trabajo, el centralismo por la descentralización. Y para ello necesitamos reunificarnos para darle direccionalidad y a la unidad y al mando. Para ello debemos hacerlo desafiando las reglas de la dictadura, sin inhabilitados, sin invalidados, sin el CNE, con el voto como instrumento de desobediencia civil.
Nosotros, compañeros, sí queremos elecciones libres, pero juntos tenemos que construir esta democracia que hoy no existe, pero ¿qué es lo que queremos nosotros los venezolanos? Son los que quieren los más de 4 millones de venezolanos que están en el exterior, que se han visto obligados a ir. Son los que están comiendo de la basura y prefieren comer de la basura antes de que vender su dignidad ante el dictador. Son lo que nosotros queremos como dirigencia política. Y nosotros tenemos que estar claros que sí es con unidad superior, pero con una unidad coherente, con una unidad política, con criterio superior y, por supuesto, con mucha cohesión. Muchísimas gracias. Gracias a la diputada Mariela Magallanes por su intervención. Y tiene la palabra el diputado Richard Blanco. Ciudadano presidente, miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, muy especialmente la fracción 16 de julio, que me honro en dirigir en estos momentos, quiere dirigirse al pueblo de Venezuela, que este domingo hizo lo que su conciencia tenía previsto. Lo hizo en unidad, lo hizo en la unidad de la familia, de plantearse no asistir a una farsa, a una ilegalidad que ya se había advertido, en una fecha que creo que muchos venezolanos no podrán olvidar y que otros, lamentablemente, al parecer, se han hecho de la vista gorda, como lo es el 16 de julio del año pasado. El 16 de julio del año pasado, más de 7.600.000 personas, llamados por este mismo Parlamento, en un plebiscito que se realizó en los centros de votación, dijo claramente a 3 preguntas que le hicieron lo que se tenía que hacer en Venezuela. Y aprovecho que están los colegas periodistas que pudieron volver a entrar a su Asamblea Nacional para que podamos recordarle a esa gente que a partir de ese momento se dirigió un dispositivo que nosotros estamos obligados a cumplir. El domingo no ocurrió nada que la mayoría del pueblo no supiera iba a ocurrir. Si el 16, cuando ustedes, los periodistas, pudieron entrar a los centros de votación, observaron que la gente decía, por ejemplo, que no existía una Asamblea Nacional Constituyente. Si ustedes observaron que los debates que se dieron aquí mismo en la Asamblea Nacional de Venezuela, dijimos los parlamentarios y con nuestras 2 manos levantamos para desconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo? ¿De qué forma podíamos asistir nosotros este domingo a un proceso electoral amañado? Nosotros queremos dejar claro en este poco tiempo que tenemos, porque ya nos hemos pronunciado a lo largo y ancho de estos últimos años, y especialmente desde el 16 de julio para acá, y este año, que nosotros en nuestra fracción 16 de julio, acompañando ese plebiscito del 16, no estamos de acuerdo y no pedimos elecciones, porque no podemos esperar más. Y definitivamente, cuando no hay comida,
en una casa, en un hogar venezolano, cuando un ser humano no se alimenta, no podemos esperar fechas de elecciones, porque no tenemos presidente y lo que requerimos es precisamente atender el llamado que se hizo el 16 de julio y que, por cierto, adelantamos otro procedimiento en el 2016, 2017 en esta Asamblea Nacional y hace 4 semanas escasas por el llamamiento que hiciese el Tribunal Supremo legítimo, electo o elegido, revisado su perfil en esta Asamblea y juramentados por nosotros, donde nos solicitaba hacer un antejuicio de mérito que autorizamos al ciudadano Nicolás Maduro. No pedimos elecciones para que haya salud, porque es que este régimen que nos dirigió hasta hace poco no le va a dar salud al pueblo. Lo que pedimos es que nosotros podamos cumplirle a los venezolanos y que con los actos legislativos que hemos hecho en esta plenaria, nosotros de una vez por todas podamos responderle a un pueblo que sí está unido. El pueblo está unido porque la mayoría de los ciudadanos venezolanos decidieron no asistir a los centros de votación. Nosotros revisamos, cada uno de nosotros en sus respectivos estados, y veíamos cómo no entraban los electores. Y después nos vinieron con un cuento chino que hoy quiere legalizar a 4 cuadras de aquí mientras nosotros estamos haciendo la sesión. Y yo le digo a Nicolás Maduro, en nombre de los que no fuimos a votar, que lo que le están entregando es un papel en blanco, donde no dice absolutamente nada porque no está siendo ratificado como presidente de la República, sino más bien tiene que entender Nicolás Maduro que el pueblo salió a la calle para deslegitimarlo y para decirle que no puede seguir conduciendo los destinos de Venezuela porque está llevando al hambre, a la miseria, a un pueblo que ya no quiere seguir soportando la humillación de ser atropellado por quienes están en el Palacio de Miraflores. Se habla de un diálogo. Yo quisiera preguntarle a los que tengan 3 dedos de frente si vamos a volver a ir a un diálogo. ¿A qué diálogo vamos a ir? En primer lugar, porque no fuimos ni estuvimos de acuerdo en el diálogo de República Dominicana. Y ahora, porque tampoco podemos ir, porque es que aquí no se ha ratificado a ningún presidente. Aquí no hay un presidente electo. Aquí lo que hace falta en las próximas horas, en los próximos días, señor presidente de la Asamblea Nacional, colegas, hermanos, diputados, que hacen un esfuerzo en cada una de sus regiones, es completar los procedimientos legislativos que aquí se han iniciado para que nosotros podamos ordenar constitucionalmente la salida de quien a mala hora y por desgracia le ha hecho tanto daño a Venezuela como lo es Nicolás Maduro. El domingo lo que se produjo fue un acto de desafío ciudadano. La gente de los barrios y las urbanizaciones que han pasado trabajo en estos últimos años desafió al régimen de Nicolás Maduro. No convalidamos a la tiranía, pero tampoco, y lo decimos con mucho respeto, a quienes se han prestado para colaborar con la parodia que se quiso hacer el día domingo. Todos somos necesarios en Venezuela. Incluso son necesarios los que forman parte del partido, del régimen del señor que hoy está en la tumba y de quien el otro fue su heredero,
porque son gente que también han sufrido las calamidades de un régimen que ha golpeado la dignidad de un pueblo. Pero resulta ser que tampoco podemos ser tontos útiles. No podemos seguir permitiendo que la gente nos grite que se requiere una unidad y esa unidad sea atropellada en algunos momentos por quienes quieren hacerle juego a la tiranía que está verdaderamente identificada por todos y cada uno de los venezolanos. Todos sabíamos que era un fraude. No es fecha para elecciones, es fecha para que se acabe el hambre, para que se acaben las muertes en los hospitales. No es hora para elecciones, es hora para que los venezolanos podamos tener verdaderamente un salario que nos alcance para llevar el sustento a nuestras casas. Y mientras exista una Asamblea Nacional Constituyente que algunos reconozcan y llamen a un proceso electoral, no se puede llamar a un proceso electoral en democracia cuando no se elige a nadie, sino cuando se hacen elecciones subalternas sin respetar al electorado. Queremos hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional, porque también sufren algunos de las debilidades que el pueblo venezolano en un barrio, en una urbanización, recibe a diario, producto de la desgracia del régimen que ha dirigido en estos últimos años. Queremos unidad. ¿Quién no quiere unidad? Pero nosotros queremos claridad antes de unidad. Queremos que se nos tome en cuenta en todos los escenarios, que se nos tome en cuenta en las tomas de decisiones, en la Asamblea Nacional, en nuestras propuestas que son sanas. Son propuestas que recogimos el pasado 16 de julio. Son propuestas que recogemos en los barrios y urbanizaciones de Venezuela. Creemos en los partidos políticos como instrumentos de lucha en la democracia, pero repito, necesitamos claridad para tener una verdadera unidad. Elecciones chimbas, ilegales o hambre. TSJ designado por nosotros para que continúe desarrollando ese enjuiciamiento y destitución a quien dirige o dirigía los destinos de Venezuela. Lo que necesitamos con urgencia es que levantemos el ánimo del pueblo. Y nosotros estamos pidiendo una intervención humanitaria que no puede esperar más tiempo. Y por tal motivo, nosotros queremos hoy llamar la atención de ustedes, colegas y hermanos parlamentarios. No se justifica bajo ningún respecto que quienes han venido luchando por la democracia y por el destino de una Venezuela distinta, donde nosotros podamos tener esperanza y nuestros hijos no se nos vayan buscando nuevos derroteros en otros países, estén llevando las verdes que están llevando algunos ciudadanos en el SEBIN. Démosle el frente, luchemos por ellos para que podamos hacer de la Venezuela que nosotros anhelamos, la Venezuela del futuro, de la esperanza. No nos olvidemos que en este momento nuestro compañero Gilbert Caro, diputado a la Asamblea Nacional, cumple 496 días y ahorita está en Fénix. Y en Fénix, en el estado Lara, corre peligro su vida, como en definitiva correrá en peligro de todos y cada uno de los venezolanos si permitimos
que este acto ilegal del día domingo se convierta en un acto legal, porque a uno que a otro venezolano de cualquier sitio se le ocurra decir que hay que respetar, como lo dijo un candidato, las elecciones, pero que tenía fuertes diferencias, por lo que ya habíamos indicado. Un registro electoral permanente que no sirve, un Consejo Nacional Electoral que recibe instrucciones de Miraflores, una Fuerza Armada Nacional que golpea y maltrata al elector bajo la mirada complaciente del régimen y de los paramilitares que atropellan a los ciudadanos. Hablemos de unidad, pero hablemos de claridad. Digámosles al pueblo qué hay que hacer después del 20. Ayer salimos con unas banderas, muchos la criticaron. Es la bandera de Venezuela, la amarilla, el azul, el rojo, la que representa el oro, los mares, la sangre que hemos nosotros derrochado en las actividades que hemos realizado y nuestros propios héroes. Pero aprovechemos esa bandera para decirle al pueblo que se tiene que levantar con fuerza, con fe y con ánimo, y que estamos dispuestos, con la claridad que ellos nos piden y con la claridad que estamos ofreciendo, que si nos vamos a unir es para salir de una vez por todas de alguien que en nuestro caso, en la fracción 16 de julio, desconocemos desde hace tiempo como presidente de la República y que hoy ratificamos al pueblo y al mundo entero, que agradecemos el apoyo que está dando a esta lucha épica, patriótica que está dando el pueblo de Venezuela. Que por lo menos en nuestro caso, en la mayoría del pueblo de Venezuela y de los que conocemos a quien no es el presidente de Venezuela, hace falta cumplir con lo que hemos venido haciendo en los actos legislativos que la misma Constitución nos ordena y que el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que se ha tenido que ir no a pasear, sino porque han sido amenazados, está adelantando para muy pronto conseguir la libertad y rescatar la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias al diputado Richard Blanco por su intervención. Y tiene la palabra el diputado Juan Guaidó. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Junta directiva, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Lo primero sería significar el 20 de mayo, un intento desesperado de un régimen por ganar legitimidad, un intento desesperado de un régimen por decir, hola, reconozcan, aquí estoy, existo, y le van agregando adjetivos además, presidente constitucional bolivariano, etcétera, etcétera, etcétera. Un régimen desesperado que ni ganó legitimidad y mucho menos respeto del pueblo de Venezuela. Un pueblo de Venezuela que se reinventa cada día, que resiste, que sobrevive hoy. Un pueblo de Venezuela que sí ha trabajado y ha participado una y otra vez en procesos electorales. No solamente en votaciones, firma, reafirmazo. Ha trabajado una y otra vez por sus derechos. Ha protestado, ha exigido, ha hecho huelgas de hambre. Ha marchado una y otra vez. A ese pueblo venezolano nuestro reconocimiento. Se reinventó de nuevo. Protestó, exigió, gritó el domingo 20 de mayo, cambio, libertad, democracia en Venezuela. No es sencillo protestar en un país donde asesinan a venezolanos por pensar distinto. No es sencillo protestar y exigir en un país cuando presos políticos los torturan como lo hacen hoy en el helicoide o en la tumba. Y aún así el pueblo venezolano se levanta con fuerza
y dijo, somos mayoría los que queremos cambio y la vamos a ejercer. Somos mayoría los que vamos a cambiar Venezuela y aquí estamos. Hoy Maduro quedó más desnudo todavía. Si era posible. Si era posible ganar más ilegitimidad, pues Maduro lo logró. El 20 de mayo, ni con chantaje. Y miren que cómo hacen falta 10 millones de euros hoy. Miren lo que hace falta hoy para meterle alguito a la nevera. Y a pesar de ese chantaje, a pesar de usar dinero del Estado para tratar de impulsar a gente que fuera a participar, el pueblo de Venezuela no asistió. Hoy la lucha en Venezuela es existencial, es de vida o muerte. Entre los que no tienen que comer o no tienen medicina y deben sobrevivir el día a día. Y un régimen entonces que se aferra al poder de manera sádica, sin respetar el mínimo de derecho al pueblo de Venezuela. ¿O por qué no abren el canal humanitario? ¿O por qué no hacen la apertura del corredor humanitario? Para paliar la crisis que vive el pueblo de Venezuela el día de hoy. Sencillo, porque es el negocio de algunos enchufados. Juegan con el hambre y con la necesidad de medicamentos del pueblo de Venezuela. Esa es la verdad. Hoy Maduro ya no es ilegítimo, no. Tiene un catálogo de legitimidad. Juicio político y abandono de cargo, antejuicio de mérito por ladrón y por estar vinculado directamente a la corrupción con Odebrecht, demostrado por este Parlamento Nacional, y ahora inventa una farsa y una simulación que lo deja mal parado ante el mundo. Fenómeno. En menos de 48 horas, casi 50 países ya lo desconocen. Ya rechazan la farsa y el fraude del pasado domingo. Así que no, ni logró legitimidad y mucho menos respeto de un pueblo de Venezuela que sabe de colas, por cierto. Y uno ha hecho cola. Y uno ha votado y ha hecho colas, pero también para comprar pan. Y eso no se vivió el pasado domingo. Dejaron solo a Nicolás Maduro. Por cierto, no solamente el pueblo de Venezuela. Llama la atención que en la tarima de supuesta celebración el domingo no había ni un dirigente del PSUV en esa tarima. Ni uno. Han dejado solo al dictador. Han desnudado entonces la farsa completamente del 20 de mayo. Y se erige un pueblo entonces que reclama varias cosas hoy. Y la respuesta que están esperando de sus parlamentarios. Y la respuesta que están esperando de la sociedad civil, del Frente Amplio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿A dónde vamos? Y aquí hay un tema importante para el pueblo de Venezuela y para los dirigentes. Se demostró claramente que el pueblo quiere y necesita expresarse por la falta de comidas, por la falta de gas doméstico. Mientras hablamos aquí en este Parlamento, en Falcón, en Mérida y en algunos estados del país hay protestas en este momento por falta de comida. Incluso Conato de saqueo en algunos de esos sitios. Tampoco gana gobernabilidad Maduro el día de hoy. Tampoco responde a ninguno de los problemas, ni siquiera a uno del pueblo de Venezuela. Así que la gran pregunta a responder hoy es la ruta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta tragedia? Y los diputados que me antecedieron han hablado de muchas rutas. Por cierto, ninguna excluyente entre sí. Tampoco queremos pretender tener la razón. Mi ruta es la que es, no. La mejor ruta será la que podemos articular entre todos los factores. La mejor ruta será la que pueda reunir la fuerza necesaria para realmente sustituir un régimen que golpea y tiene secuestrado al pueblo y todos los poderes de Venezuela. Hemos hablado de elecciones libres. Paréntesis ahí. Elecciones libres. Elecciones libres no es una fecha. Elecciones libres es lo que reclamamos y por lo cual no participamos el 20 de mayo. Observación internacional, habilitación de candidatos, que resguarden y que existan realmente los partidos políticos y los legitimen como debe ser, como están en el pueblo de Venezuela y en el corazón de cada venezolano. Elecciones libres significa ganarse el derecho a poder elegir, a poder votar, hoy secuestrado en Venezuela,
no va a venir gratis, no es enunciativo solamente, es retomar la presión nacional. El respaldo internacional está muy claro, está bien dibujado el respaldo y la presión internacional que se dibuja en cada esquina de Venezuela y del país. Ahora, la presión debe venir del pueblo de Venezuela. Están esperando que la lideremos, que se lidere, que se convoque. Por eso el Frente Amplio ayer hablaba de que el sábado habrá una gran protesta, será el Frente quien convoque esas acciones. La intención de participar en cada una de las reivindicaciones de calle. Algunos hablan de fuerza, de la dimisión también. Pero volvemos a lo mismo. Para lograr la fuerza por las elecciones libres, tenemos que lograr y aglutinar un pueblo que quiere confiar, que quiere creer en el cambio en Venezuela. Así que la labor, colegas parlamentarios, Junta Directiva, pueblo de Venezuela, será rescatar entonces esa confianza que nos llevó a ganar 2/3 partes del Parlamento Nacional Unidos, que nos llevó a movilizar de manera muy contundente en el 2017 exigiendo, por cierto, elecciones libres, liberación de presos políticos, respeto a los poderes públicos y a esta Asamblea Nacional. Nuestro proceso y la propuesta debe aglutinar a todos los sectores que queramos realmente adversar a este régimen y a esta dictadura y llamarlo por su nombre. Y que logre conectar con ese pueblo que hoy sufre y lo logre movilizar, entendiendo lo que estamos viviendo en el día a día. Y la propuesta debe aglutinar a todos los sectores que queramos realmente adversar a este régimen y a esta dictadura y llamarlo por su nombre. Y que logre conectar con ese pueblo que hoy sufre y lo logre movilizar, entendiendo lo que estamos viviendo en el día a día. Movilizar para presionar, para exigir. Sí funciona la presión, sí funciona la movilización, sí funciona la protesta, sí funciona la exigencia. Entonces es momento de levantarnos con fuerza, como lo hizo el pueblo de Venezuela el pasado 20 de mayo, como lo hemos hecho una y otra vez, y como lo hacen los diputados cada vez que vienen a este hemiciclo a representar cada uno de sus circuitos, que sabemos lo que acecha este Parlamento, que sabemos lo que acecha a cada diputado. Pues es momento entonces de levantarnos, de retomar la bandera del cambio, de la salida, de la unión, de la fuerza, de las elecciones libres, para todos juntos entonces exigirle a un gobierno que se desmorona, que solo ganó más ilegitimidad el pasado 20 de mayo, y con fuerza levantarnos y lograr el cambio definitivamente en Venezuela. Y esa es la ruta y esas son las acciones que espera cada uno de los venezolanos que hoy sufren en cada rincón de Venezuela. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias, ciudadano presidente, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputado Guaidó, por su intervención. Para cerrar el debate en este punto, tiene la palabra el diputado Henry Ramos Alud y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, estimados colegas parlamentarios, la verdad es que el debate ha sido interesante, pero yo creo que a ratos muy diplomático, y si queremos construir una verdadera unidad después de ese insuceso, después de esa crónica del pasado 20 de mayo y de la posibilidad de fortalecer y construir una verdadera unidad, es necesario decir las cosas muy claras, aquí y afuera, porque seguir dando debates y haciendo reflexiones y llegando a conclusiones y firmando documentos que al cabo todo el mundo viola como le da la gana, sin explicarle al país claramente por qué hacemos una cosa u otra o por qué dejamos de hacer esto o aquello, no nos va a aproximar más a ese proceso de acumulación de fuerza que es necesario para salir de esta tragedia que va de peor a pésima en la que nos tiene sumido este gobierno.
Lo que pasó el domingo fue la crónica de una muerte anunciada. Lo habíamos dicho, el resultado está cantado. Y por cierto que no voy a dudar del exceso de credibilidad o de buena fe, quienes a sabiendas de lo que iba a ocurrir decidieron participar. En el curso de mi intervención me voy a referir a todas esas cosas de manera muy cruda. Lo que sí puedo decir es que se produjo exactamente lo que dijimos que iba a ocurrir, sin que, por supuesto, acertáramos con relación a los niveles de participación o el número de votos que resolviera el gobierno ponerle a cada candidato, porque realmente no podíamos llegar hasta ahí. Pero todos sabíamos que por las circunstancias alrededor de la participación, la concurrencia electoral iba a ser muy baja, bajísima. Históricamente, la de más baja concurrencia en proceso electoral presidencial. Fíjense, compañeras y compañeros, yo no voy a hablar de experiencia, porque es un término muy presuntuoso. Y además porque el término experiencia, además de ser presuntuoso, tiene aquello de la relatividad de la experiencia. A veces se dice, fulano tiene mucha experiencia. La experiencia es relativa, porque la experiencia que tú puedes tener es para un momento determinado y con relación a determinadas circunstancias, y a lo mejor esa experiencia no te sirve para sucesos que se produzcan en otras condiciones y en otras circunstancias. Por vivencia, porque a uno le ha tocado presenciar sucesos históricos muy importantes durante muchos años, de diferente entidad. Yo era de los que siempre pensaba que yo no tenía capacidad ya de asombrarme, que a mí no me asombraba nada. Pues yo estaba equivocado. Porque miren que el 20 me asombré. Porque yo nunca en mi vida había visto al muerto, al cadáver, bailar y celebrar su propio velorio. Eso para mí fue realmente una vivencia inédita. Que estos mermados, que estos tarados, empezando por el abúlico, por el nefasto ese, que ocupa de facto la presidencia de la República, saliera a celebrar esa elección que no fue tal, en medio de esta tragedia nacional. Bueno, es como para que uno diga, caramba, esto es un hecho que no tiene antecedente, que no tiene precedente. Amaneció legitimado o reconocido por alguien, incluso reconocido por la totalidad de las fuerzas que se supone que deben respaldar. No. Reconocido por la comunidad internacional, tampoco. ¿Va a tener apertura cualquier crédito que le haga falta para resolver alguno de los problemas acuciantes que tiene Venezuela? No. Cada día un mayor catálogo de sanciones, de peligros, etcétera, etcétera. Bueno, y una situación de facto, porque está allí de facto, sin que al parecer se conmueva, quizás porque tema a lo que le pueda ocurrir. Y mire que tienen cosas para temer en caso de que pierda el gobierno, y lo va a perder. Yo no voy a poner plazo, porque no lo sé. Yo no tengo psicoscopio, ni soy arúspice, ni soy adivino, que esta mañana a las 3:15 de la tarde, pasado mañana a las 8:30 de la noche. Nadie lo sabe, y el que diga esto es un embustero. Lo que sí sé, y tengo muy claro, es lo que cualquier persona con mediano entendimiento sabe, que mientras esta cáfila esté en el gobierno, de facto, todos los problemas de Venezuela van a empeorar, y por eso es que tenemos que procurar salir de esta cosa que está acabando con Venezuela. Bueno, ustedes saben que los juristas y los especialistas en ciencias sociales suelen diferenciar entre lo que se llama legitimidad de origen y legitimidad de desempeño. La legitimidad de origen ex ante es la que deviene en razón de una elección o de una norma constitucional o legal que te da la condición de legítimo. Y la que se llama legitimidad de desempeño o ex post, que es la que tiene alguien porque con sus hechos, con la administración o con el cumplimiento de sus facultades, obtiene el reconocimiento común, es decir, obtiene el carácter de legítimo. Y fíjense esta posibilidad que se presenta
muy a menudo y más a menudo de lo que muchos observemos. Alguien que no tenga legitimidad de origen puede tener legitimidad de desempeño y al revés. Alguien que sí tenga legitimidad de origen puede no tener legitimidad de desempeño. Bueno, como dicen en mi tierra, en este caso de Nicolás Maduro, por todos lados Catalina es tuerta, porque ni tiene legitimidad de origen, ni tampoco tiene legitimidad de desempeño. Y ese es el gobierno que de facto estamos padeciendo en nuestro país. Imagínense ustedes esta tragedia. Y no desde ahora, desde el anterior periodo, cuando Maduro fue electo presidente, en aquellas elecciones con una diferencia por pelo de rana que al final el Consejo Nacional Electoral decretó a su favor. Entonces, cuando la oposición había planteado para despejar todas las dudas con relación a la pulcritud de ese resultado, pedimos que se abriera la totalidad de las cajas. Nicolás Maduro en el mitin en la noche, asesorado por Jorge Rodríguez, admitió que se iba a abrir la totalidad de las cajas y no el 49% que decía como muestra el Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué ocurrió? Que al día siguiente vinieron a su auxilio, lo recuerdo perfectamente, una decisión de la inefable Tibisay diciendo que eso contrariaba no sé cuál norma, que no se podía abrir la totalidad de las cajas, y por otra parte, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desde aquella época venía en sus malandanzas a favor del gobierno, una sentencia de la doctora Luisa Estela Morales, que era presidenta de la Sala Constitucional, diciendo que estaba prohibido, no sé qué argumentación alambicada jurídico-intestinal dio para decir que no se podía abrir la totalidad de las cajas. Y ahí mismo, Nicolás Maduro salió con un tiro en el ara de un proceso electoral que no se parecía en nada a este, para nada. Bueno, y fue casi que arrastras en una dinámica tortuosa y al final, bueno, fue aceptado por aquí y por allá como presidente de la República. Pero esto otro fue la tapa del frasco, por Dios. Claro que es de facto, mira, por varias razones. Ya estoy haciendo abstracción de ese origen de su supuesta legitimidad en el primer periodo. Pero es que después de eso, nosotros aquí declaramos su responsabilidad política. Y después de eso declaramos el abandono de cargo. Y después de eso le dimos el visto bueno al antejuicio de mérito que solicitó ante esta Cámara el Tribunal Supremo Legítimo y nosotros autorizamos. Y allí, entre otras medidas, se suspendía a Maduro del ejercicio del cargo. O sea que incluso actualmente es presidente de facto. ¿Y qué decir para el próximo presidente, para el próximo periodo? Bueno, refacto. No sé si cabe la expresión. O sea que no nos sigamos deteniendo en cuanto a la legitimidad de este cuadrumano que está en Miraflores porque no tiene legitimidad ninguna. Ni legitimidad de origen, ni legitimidad de desempeño. Ahora, ¿por qué razón la abstención que presenciamos el pasado 20 fue de tal entidad? Por supuesto, que una de las formas de apocar ese inmenso vacío que todos vimos, que todos presenciamos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, el Consejo Nacional Electoral tenía que inflar los resultados. De acuerdo con los cálculos por nuestros informadores, porque maquinaria tenemos, de acuerdo con nuestros informadores en todo el país, la participación habría de ser más o menos del 30%. Más o menos. Creo que el Consejo Nacional Electoral dijo que 50 y tanto. ¿Fue eso que dijo? ¿Cuánto? Bueno, 50 cifras redondas. No se atrevió a más porque fue tan grande el desparpajo. Fue tal el desierto electoral que no se atrevieron a poner más. Incluso hay una toma que circuló por las redes donde sale Nicolás Maduro saludando a una multitud imaginaria y alguien que estaba en su propio séquito le hizo una toma desde las espaldas y se veía que estaba saludando a un espacio en blanco. Es que no fue nadie. Es que centros de votación, de concurrencia masiva, hay hasta una foto de un miembro de mesa de Vargas, yo la transmití a través de las redes, roncando a pierna suelta arriba de la mesa electoral, dormida la señora, y además con todo derecho, porque además de que estaba aburrida, porque se prestó para ese sainete, simplemente no había concurrencia, no tenía ningún trabajo que desempeñar y aprovechó para echar su sueñito. Eso fue lo que ocurrió.
Bueno, la abstención se produjo en esos niveles por muchas razones. Por descreimiento en el Consejo Nacional Electoral, en fin, por mil razones. Pero una de esas razones también fue, sin duda alguna, porque nosotros en la oposición no presentamos un candidato escogido por todos en un proceso legítimo que legitimara o que entusiasmara a la gente. Vamos a hablar claro. Nosotros, compañeras y compañeros, y si no decimos estas cosas claras, nunca vamos a construir una unidad fiable. Nosotros el 19 de enero del año pasado suscribimos todos un documento que en su punto 4.3 dice así: el candidato o candidata de la unidad para asumir la presidencia de la República en el próximo gobierno será escogido a través del método de elecciones primarias nacionales. ¿Quiénes firmamos esto? ¿Quiénes suscribimos este documento? ¿Quiénes suscribimos este documento? Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Movimiento Progresista de Venezuela, Causa R, Avanzada Progresista, Alianza Bravo Pueblo, 20 Venezuela, Proyecto Venezuela, Cuentas Claras, Gente Emergente, Convergencia, UNPARVE, Fuerza del Cambio, Nueva Visión Venezuela, Movimiento Republicano, Fuerza Liberal, Moverse y Pa'lante. Entonces, si firmé esto, ¿para qué lo firmé si después voy a decir, el candidato soy yo? Ayúdame, súmate. ¿Pero quién te escogió? Yo. ¿Hubo consenso? No, yo. ¿Te eligió alguien? No, yo. Entonces, una candidatura, por muy iridiscente, luminoso y paradigmático y prodigioso que sea el candidato, nadie te va a acompañar porque nadie es pendejo, nadie es bobo. Nadie te va a empujar el carro autocalificado y autodesignado como candidato erga omnes para tu tirimundache. Entonces tenemos que empezar por ahí, hermanas y hermanos, a decir que cualquiera que se autocalifique va a pelar bola. Se va a quedar solo porque aquí no hay tontos. En cuanto a las primarias, otras cosas que también tenemos que decir. Algunos de los que aspirábamos a ser electos por primarias, en mi caso no les quepa la menor duda. Yo no quiero unciones, ni consensos, ni cuartos oscuros para salir de ahí como candidato milagroso, porque quien así sea escogido va a pelar. Pero la verdad es que frente a las primarias, incluso algunos que decían que las querían, era de los dientes para afuera. Porque en el fondo no trabajaron para que esas primarias se produjeran. Y dejaron pasar, que son muy costosas, que no hay tiempo, que el pato, que la guacharaca. Y no se hicieron las primarias. Y al no hacerse las primarias, se dio pábulo o cauce para alguien que había dicho, yo no me someto a primarias porque yo he decidido ser candidato. En fin, ustedes me perdonan esta exposición un poco desordenada, pero perfectamente comprensible, porque ustedes saben, yo hablo un castellano bastante directo para que no me interpreten. Y esto que pasó fue lo que de verdad ocurrió. Esto fue lo que ocurrió. Una crónica de una muerte anunciada. Otras cosas que yo les recomendaría a todos los candidatos. Por favor, agarren a los asesores y tiren a todos en el pipote de la basura, porque no hay nada peor que un asesor que le empiezan a comer la oreja al candidato. Tú eres buen mozo, mira cómo caminas, todo el mundo está pendiente de ti, tú eres un fenómeno, tú eres un genio. Y empiezan a comerle la oreja y por ahí el cerebro. Alguien dice por ahí que candidato no es gente. Pero lo cierto es que hay algunos candidatos, no sé si porque quieren creer, o no sé si creen que aquí se insuflan ánimos, o no sé si es que convierten esas lisonjas en votos que nunca terminan de aparecer. No pasó nada distinto a lo previsto. Y aquí no hay inocentes ni hay recién nacidos. Aquí ningún bebé fue sorprendido por un astuto, porque todos sabíamos lo que iba a ocurrir, incluso los que participaron. Bueno, que la experiencia, que la cruda experiencia que no podemos pagar quienes no participamos, les haya dicho ahora que tienen que rectificar, Dios quiera. Dios quiera.
Y me empato por aquí para decir otra cosa. Nosotros tenemos que construir una unidad sobre bases muy sinceras. Ahí estoy escuchando, no sé si creen algunos que si las elecciones primarias las hacemos mañana a las 3 de la tarde van a arrasar. Aquí no puede haber elecciones primarias, sino pensando en unas elecciones que se tienen que hacer en base a la Constitución. Y la Constitución dice que entre la convocatoria y el momento en que se celebren las elecciones tienen que mediar por lo menos 6 meses. 6 meses, porque si no, no son constitucionales. Y lo primero que tenemos que hacer es seguir presionando para cambiar ese Consejo Nacional Electoral, porque mientras este Consejo Nacional Electoral esté ahí, no hay confianza en los venezolanos y no va a ir la gente a votar. Y nosotros queremos que la gente vaya a votar. Y además nosotros hemos pedido, porque no somos abstencionistas, nosotros hemos pedido que haya condiciones para participar. Eso es lo que decimos en la mesa y eso es lo que dice el Frente Amplio. ¿Qué queremos? Elecciones para participar. ¿Que queremos condiciones para participar? No que queremos condiciones para no participar. Queremos condiciones para participar porque creemos en la salida electoral. Por supuesto que uno también tiene que ser respetuoso de quienes piensan, y lo vuelvo a repetir aquí sin ningún tipo de complejo, entre quienes piensan que primero hay que cambiar el gobierno y después ir a elecciones es una posición respetable y válida. Yo no la comparto, pero es una posición que hay que respetarla, como es perfectamente respetable las que decimos que tenemos que seguir luchando por las condiciones para poder participar. Y ojo, no descartemos frente al agravamiento de la situación, porque aquí no puede haber frente al hecho electoral decisiones lineales, que tengamos por ejercicios de ensayo y error, tener que examinar cada situación que se nos vaya presentando para, sin complejo, o participar o no participar, sin complejo. Porque nosotros estamos obligados, no con nosotros mismos que somos un transitorio, sino que estamos obligados con el pueblo venezolano. Y tener metido en la cabeza que solo nadie puede, que aquí no hay mesías, ni prodigio, que aquí este problema, vi hace pocos días, o sea, una reflexión un poco ingenua, de que este es un problema generacional. ¿Quién ha dicho que los problemas de los países se resuelven por generaciones o por clases sociales o por profesiones, señores? Tienen que ser todas las generaciones y todas las profesiones y la gente de a pie y el que come y el que no come y el que está dentro y el que está afuera. ¿Qué revolución de la historia ha sido hecho por una generación? ¿Cuál? ¿La francesa? ¿La soviética? ¿Cuál? Ha sido hecha por un conjunto de generaciones y gente de todos los niveles, incluso de los estratos más elevados y los estratos privilegiados, que de repente han irrumpido contra el propio sistema que los favorece. Entonces, por favor, no sigamos haciendo ejercicios de especulación inútil, reflexiones paja, reflexiones bobas, que eso lo que hace es confundir más lo que de suyo está confundido. Claro, y cuando hablemos de que tenemos que construir unidad, caramba, ninguno de nosotros tiene un psicoscopio para saber lo que tiene metido en la cabeza cada cual. Pero también tenemos que hacer otras reflexiones, compañeros. Vamos a dejar ese ejercicio de endofagia o de autofagia, porque a veces los afanes más importantes de sectores que se dicen opositores es estar desguazando a los propios sectores de la oposición, creyendo que así liquidan a rivales estorbosos. Caramba, uno a veces agarra las redes sociales, por supuesto, aquí tiene la mano metida hasta los tequeteques, el G2, que a veces simula ser opositor, pero son los laboratorios estos pérfidos y degenerados del G2 cubano que tenemos aquí, que esa es una de las peores pústulas que tenemos aquí, hurgando en ese laboratorio. Entonces simulan estar a favor de un dirigente y contra otro. En fin, ¿qué no hacen? Inventan, calumnian, infaman, dicen absolutamente lo que les da la gana. Pero hay otros factores que en ese ejercicio endofágico empezamos a disparar contra otros factores de la oposición. ¿Qué puedo ganar yo como opositor liquidando a otro compañero opositor? O desmeritándolo, o arrojándole basura. Así sea algo cierto. ¿Qué ganó con eso? ¿Crezco así? ¿Aumento así? Ahora mira, ustedes perdónenme estas reflexiones que son, caramba, estoy hablando con mucha emoción, pero con mucha sinceridad, porque es lo que tengo adentro, ¿vale? Yo a veces oigo las proclamas sobre la unidad, casi que delirantes, épicas. Caramba, qué lindo. Pero para estar en unidad tenemos que tener ante todo ánimo,
voluntad, disposición, estar en la unidad. Porque ahí no podemos estar a beneficio de inventario cuando la unidad me favorece, ahí me monto. Pero cuando la unidad perjudica, lastra o complica mi aspiración personal o la de mi partido, trato de dinamitarla y de propiciar la conjunción de algunas fuerzas que coincidan conmigo para dinamitar al que pueda parecer aventajado en términos de la unidad. Eso no puede ser así. 3 cosas que decimos los cristianos, y yo soy cristiano practicante. Por cierto, adeco atípico, porque la mayoría de los adecos son agnósticos. Yo soy católico practicante. Confesión de los pecados, contrición de corazón y propósito de enmienda. Confesar los pecados, los que hemos cometido todos. No es que te voy a apuntar con el dedo, tú pecador y yo impoluto. No, no, no. Todos pecadores. Vamos a confesar nuestros pecados. Contrición del corazón, arrepentirnos de verdad, verdad. Y propósito de enmienda, o sea, que no lo volvamos a hacer. Porque si no construimos una unidad sobre esas bases, vamos a seguir en esta misma retórica. No podemos seguir apareciendo, y así nos perciben adentro y afuera amplios sectores de la vida nacional y de la vida internacional, como que nosotros simplemente somos amateurs ineptos, que somos una especie de danza de alacranes. ¿Cómo es posible que si yo voy al exterior, chico, a reunirme en mi internacional socialista o con un embajador, un representante de cualquier otro país o aquí con un diplomático, en vez de estarle diciendo entonces voy a echarle a malponer a un compañero de otro partido, de la oposición? Porque los mismos embajadores te lo dicen a ti, mira, pero aquí vino fulano tal y dijo esto y esto y esto y esto. ¿Qué es eso, vale? ¿Qué es eso? Eso es desleal. Así no se puede construir una unidad ninguna. Vamos a decirnos nuestras cosas en todas las reuniones y tratar de construir de verdad, verdad. No una identidad absoluta, porque hasta los gemelos presentan entre sí diferencias, los gemelos univitelinos presentan entre sí diferencias. ¿Cómo vamos a tener esa identidad total quienes no somos gemelos, ni fuimos paridos, ni concebidos por el mismo papá y la misma mamá? Tenemos diferencias, muy bien, pero aceptando esa realidad de hecho, vamos a procurar trabajar en función de lo que todos queremos, que es salir de este gobierno, no por nosotros, sino por el país. ¿Qué dirigente de la oposición tiene el menor chance de dirigir los destinos de Venezuela con esta cosa que tenemos ahí? Aferrada con colmillos y garras a un poder que bajo ningún respeto merece. Y otra pregunta, ¿por qué un gobierno cuyo rechazo no es inferior al 80% de los venezolanos se mantiene ahí? Bueno, por una conjunción de factores, por apoyos institucionales de cómplices de los mismos latrocinios, y no quiero especificar, no se me vaya a decir que soy enemigo de algunas instituciones del Estado venezolano. Yo no voy a hablar de eso. Pero sabemos que no se mantiene sino con cómplices, cómplices con fusil y cómplices sin fusil, cómplices con toga y cómplices con cañones. Y eso no es gratis. Eso no es una solidaridad ni principista ni afectiva. Es una sociedad por el botín, porque todos han robado cantidades inimaginables, y eso lo sabe todo el mundo. Porque además roban y exhiben. Porque ustedes saben, como dice el viejo aforismo, la mano que roba es la mano que gasta. Nadie roba para los bisnietos. Nadie roba para los bisnietos. Apréndanse, la mano que roba es la mano que gasta. Y eso lo estamos viendo en el gobierno. Pobretones hasta ayer, ellos y su familia ofrecen unas riquezas descomunales y además las exhiben groseramente para aumentar el desafío y la provocación a la gente. Bien, pero se mantiene. ¿Por qué? No tengo la menor duda que, entre otras cosas, es porque ven y saben y explotan nuestras diferencias y nuestras divisiones. Por eso, si esta oposición estuviera unida, sólida, con capacidad de movilización, de estimulación del voto o de la abstención, si fuera el caso, con capacidad para convocar la calle, si fuera el caso, seguramente tendríamos mucho más arrastre, seguramente tendríamos mucho más respaldo y sobre todo tendríamos mucho más respeto. Respeto.
Nosotros, señor presidente, estimados colegas, perdónenme la sinceridad, pero una forma de evitar los infartos y la úlcera, etcétera, etcétera, es expresarse, desfogarse. Entonces nosotros vamos a votar el proyecto de acuerdo, que no sé quién lo redactó, pero está muy bien redactado. Y estimados colegas, me bajo de esta tribuna con mi ánimo y mi esperanza intacta en este pueblo de Venezuela, que es mucho mejor que la dirigencia que tiene. Un pueblo al que tenemos que honrar, al que tenemos que respaldar, del que tenemos que estar pendiente en cada uno de nuestros actos. No estemos tan pendientes del espejo, estemos pendientes de la gente que anda por allí, que es mucha, que no come, que no tiene medicina, cuya familia se ha tenido que ir a la diáspora, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, señor presidente y estimados colegas. Muchas gracias al diputado Henry Ramos Alú. La junta directiva ha sido amplia con el tiempo, porque interpretamos que queríamos oír esas reflexiones tan importantes del expresidente de esta Asamblea Nacional. Reposa en Secretaría un proyecto de acuerdo que le pido al señor secretario que sea leído para someterlo a la consideración de la plenaria. Aló, ahora sí. Gracias, ciudadano presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo reiterando el desconocimiento de la farsa realizada el 20 de mayo de 2018 para la supuesta elección del presidente de la República. Considerando que en acuerdos aprobados el 27 de febrero, 27 de marzo y 15 de mayo de 2018, esta Asamblea Nacional concluyó que la farsa convocada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral para el 20 de mayo del presente año, a los fines de la supuesta elección del presidente de la República, debía considerarse un evento fraudulento, ilegítimo y por ende jurídicamente inexistente, de conformidad con los artículos 25 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que la farsa realizada el 20 de mayo incumplió todas las garantías electorales reconocidas en tratados y acuerdos de derechos humanos, así como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, tomando en cuenta la ausencia efectiva del Estado de Derecho, la parcialidad del árbitro electoral, la violación de las garantías efectivas para el ejercicio del derecho al sufragio y para el ejercicio del derecho a optar a cargos de elección popular, la inexistencia de controles efectivos en contra de los actos de corrupción electoral perpetrados por el gobierno, la sistemática violación a la libertad de expresión, aunada a la parcialidad de los medios de comunicación social controlados por el gobierno y la ausencia de mecanismos efectivos y transparentes de observación electoral. Considerando que diversos actores de la comunidad internacional ya se han pronunciado para desconocer la farsa llevada a cabo el 20 de mayo de 2018, como es el caso del Grupo de Lima, quien concluyó que, abro comillas, no reconocen la legitimidad del proceso electoral y por ende acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas en Venezuela. Considerando que a pesar de los más perversos mecanismos de control social implementados por el régimen de Nicolás Maduro Moros, tales como el carnet de la patria, los puntos rojos y las cajas CLAP, es un hecho público y comunicacional que el pueblo de Venezuela en su gran mayoría decidió no participar en la farsa del 20 de mayo, desconociendo un proceso ilegítimo en su origen y que además estuvo plagado de constantes abusos cometidos por el régimen con la complicidad del Consejo Nacional Electoral y la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que la farsa realizada el 20 de mayo no permite solucionar la grave crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela y que por el contrario solo contribuirá a afectar todavía más los problemas de gobernabilidad existentes, agravándose así la crisis venezolana con efectos importantes en toda la región. Considerando
que la Fuerza Armada Nacional, en concreto los funcionarios del Plan República, fueron los principales testigos de las irregularidades de la farsa realizada el 20 de mayo y que de conformidad con el artículo 328 de la Constitución de la Fuerza Armada Nacional, constituye una institución sin militancia política y por ello una institución al servicio y defensa de la Constitución. Acuerda. Primero, declarar como inexistente la farsa realizada el 20 de mayo de 2018 al haberse realizado completamente al margen de lo dispuesto en los tratados de derechos humanos, la Constitución y las leyes de la República. Segundo, desconocer los supuestos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y en especial la supuesta elección de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República, quien debe ser considerado como un usurpador del cargo de la presidencia de la República. Tercero, desconocer cualesquiera actos irritos e ilegítimos de proclamación y juramentación en virtud de los cuales se pretenda investir constitucionalmente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como supuesto presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Cuarto, exaltar la decisión del pueblo venezolano, quien en defensa de nuestra Constitución y bajo el amparo de los artículos 333 y 350 que la misma consagra, decidió rechazar, desconocer y no convalidar la farsa convocada para el 20 de mayo, a pesar de la presión gubernamental a través de los medios de control social. Quinto, reiterar el exhorto a la comunidad internacional para que sean practicados sus buenos oficios en la oportunidad de aumentar las condiciones que deriven en la solución de la crisis humanitaria y en el restablecimiento de la democracia en el país. Sexto, reiterar el exhorto a la Fuerza Armada Nacional para que cumpla y haga cumplir la Constitución y se le devuelva la soberanía al pueblo venezolano. Séptimo, convocar al pueblo de Venezuela, a todos los actores políticos, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil para unir esfuerzos a los fines de diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela orientado al restablecimiento efectivo del Estado de Derecho y de la democracia constitucional, tal y como lo ordena el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Octavo, ratificar el compromiso para producir los cambios políticos y constitucionales que permitan rescatar las condiciones de integridad electoral y lograr así elecciones presidenciales libres y transparentes en el 2018, tal y como lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Noveno, notificar a los órganos del poder público y a los representantes del cuerpo diplomático sobre el presente acuerdo. Décimo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas a los 22 días del mes de mayo de 2018, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación, Omar Barbosa, presidente, Julio César Reyes, primer vicepresidente, Alfonso Marquina, segundo vicepresidente, Negal Morales, secretario, José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de la plenaria, el acuerdo leído, los diputados y diputadas que estén por aprobar ese acuerdo, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Por unanimidad. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes 29 a las 10 de la mañana.